Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a ver una pregunta más de este encuentro del 2016, en concreto el de cómo y por qué permanezco siendo desamoroso o desamorosa. Es una pregunta que tenemos titulada así en el esbozo: excusar las decisiones poco amorosas de uno mismo o de los demás. El esbozo se puede encontrar ahí enlazado en la página esta que acabo de mostrar. Y bueno, después también, por cierto, quiero comentar una nota sobre la conciencia que he puesto en la web para ir ahí teniendo pistas sobre este tema y aclaraciones. Vamos a poner un ejemplo claro de la actuación de la conciencia como conexión directa en el alma con la verdad, tal como ve Dios la verdad, que es un sentimiento. Entonces, aunque también son datos simplemente, o sea, es un dato para Dios, es simplemente la verdad. Nosotros reaccionamos a ella como sea, ¿verdad? Y sobre todo ya cuando vamos siendo adultos, pues nos anestesiamos sobre todo. Si un niño es abusado sexualmente, una niña sabrá, sin saber por qué, intelectualmente por qué, no sabe las leyes, no sabe cómo funciona el alma, no sabe nada, ¿no? Pero sabe perfectamente que eso es desarmónico. Y eso sería la conciencia. O sea, no sabe intelectualmente nada acerca del sexo, de lo que conlleva, todo eso. Entonces es ese conocimiento inmediato de la verdad de parte de Dios. Esto es así de simple y así de súper presente en todo, y tanto que no hablamos de ello. Entonces comentaremos un poco esta nota y quizá también lo que, por ejemplo, nos comentan para comparar un poco en la Wikipedia, que tienen una página dedicada a la conciencia como religión, o sea, en la perspectiva religiosa de ello. Y como vemos, esto no les gusta nada a nuestro mundo, que está completamente en contra de hablar claramente de estos temas. Incluso hay muchas canalizaciones, Nueva Era, que con ellas y con toda la ciencia y con todo eso se está evitando siquiera el reconocimiento de que estaba este significado de la palabra conciencia, que es conciencia moral, que ya luego lo comentamos mejor. Bueno, entonces vamos a ver esta pregunta, va a ser muy interesante. O sea, la cuestión de esta mujer es sobre la elección de la que hablaste, acabas de hablar. O sea, siento que no puedo conectar con mi elección, o sea, cuando era una niña. Bueno, creo que sí, dice que sí puede conectar, pero vamos a ver que eso no es lo importante. Sí puede conectar. Bueno, porque ella fue muy mimada, por así decir, en el mal sentido, ¿no? Con la cucharilla de plata, digamos. Pero cuando, en lo que respecta a ver una persona, a ver a alguien que, por ejemplo, ha sido maltratada sexualmente, hace todo tipo de excusas para condenar a la otra persona. O sea, es muy difícil no ver que hay que violentar al maltratador, al abusador, que es imperdonable, todo ese tipo de cosas. Vamos a verlo. O sea, hay obviamente como que yo desconecto aquí. O sea, les digo que esa otra persona como que tiene otras circunstancias, ¿no? La persona que ha sido maltratada. Ahora lo vamos a ver, ya digo. Ella se expresa con mucha emocionalidad. Entonces, desde la perspectiva de Dios, dice Miller, sin importar lo que te haya sucedido, no hay ninguna razón buena para ser desamoroso. O sea, puedes ser torturado, maltratado sexualmente, lo que sea. No hay una excusa buena para ser desamorosos, desde la perspectiva de Dios. Esa es la visión de Dios del amor. O sea, en la tierra, no obstante, sentimos que hay buenas excusas para no ser amorosos. Bueno, y de hecho, fijaros, como la regla de oro de la ética, digamos, muy vieja, muy célebre, de hazlo a los demás lo que te gustaría que te hicieran. Si la gente pensamos que el castigo corrige y que la violencia nos podría hacer un bien, pues también podemos excusar perfectamente hacer violencia a otro, porque diríamos, no, si yo fuera yo el que ha maltratado o lo que sea, a mí me gustaría que me castigaran, ¿no? Y que me violentaran más, ¿no? Entonces,
esa regla de igualdad, por así decir, en el tratamiento, pues depende de lo humano en el fondo. Y es como muy relativa a cada persona. Bueno, ahí hay mucho que hablar, ¿no? Pero otro tema es cómo Dios ve el amor, ¿no? Para Dios es simplemente la violencia nunca está justificada. De hecho, vimos lo que eran los actos de violencia, que es algo dentro del alma muy, muy general y no requiere violencia física, ni mucho menos. Vimos la violencia emocional en un vídeo, ¿no? Por así llamarla. O sea, esto es lo que sucede en el mundo, ¿no? Que ahí hay las cosas o sea, se hacen lo suficientemente grandes como para ir a la guerra. La gente va a la guerra porque todos creen que la excusa es suficientemente grande como para ser desamoroso, ir a una guerra, por ejemplo, ¿no? Aquí las guerras, por ejemplo, ¿no? O sea, desde la perspectiva de Dios no hay margen para eso, no hay permiso, digamos, o sea, en el sentido de que no hay razón. O sea, claro que podemos serlo, de hecho lo hacemos y así perturbamos más nuestra condición álmica y la de la tierra, pero no hay razón para ser así, ya sea que te estén torturando, maltratando, tratando malamente, verbal o físicamente. No hay ninguna excusa para que te vuelvas desamoroso. Esa es la opinión de Dios. Claro, el problema está en que la mayoría de nosotros en la Tierra no estamos de acuerdo con eso y tenemos que ser honestos con esto. No estamos de acuerdo con ello. Y por muchas razones. Así que creemos que si alguien maltrata a un niño, entonces ahora podemos volvernos desamorosos con esa persona maltratadora. O sea, podemos ahí hacerle de todo, gritarle, cortarle el pene, muchas cosas. Eso justificándole incluso hasta la tortura, el asesinato del maltratador y todo eso. Incluso, de hecho, hay para vuestro entretenimiento hay muchísimas películas, ¿verdad?, sobre el tema de la retribución, ¿no? La venganza, ¿no? Porque la mayoría del planeta cree en eso. Muchos de vosotros seguís así, continuando y lo ponéis en marcha cada día en acción. O sea, os tratan mal y entonces les devolvéis lo mismo, de alguna manera. Esa es retribución y Dios no cree en ello. Es una condición humana y es una defectuosa que necesita ser ajustada. O sea, lo que necesitas hacer aquí es que, mira, tú sientes como que es sobre otras personas, pero no va sobre otras personas. Cuando ves un caso de maltrato, está hablando Miller aquí. O sea, siempre que digo, mira qué terrible lo que están tratando esas personas, qué mal que están tratando a esas otras, y lo estás viendo en televisión y pensando que nunca va sobre ti el tema, pero sí, en realidad sí. Es algo que resulta que está ahí. Hay algo dentro de ti que necesita ser liberado y que este evento en concreto que estás viendo está activando. O sea, obviamente hay algo sobre el abuso, el maltrato, que te activa internamente a ti, te detona algo y necesita ser sentido por ti. Porque dice ella que no necesariamente es el maltrato, el abuso, porque es cualquier cosa donde alguien es realmente tratado mal, alguien es realmente tratado mal. Ya sea pues violencia o negligencias. Pero fíjate, tú eres muy hipócrita ahora sobre esto, dice Miller. Porque como que te he visto tratar a Rob muy malamente durante mucho tiempo y no has tenido, o sea, quiero decir, bajo tus pautas él merece retribución, pero no. O sea, así que, o sea, hay algo dentro de ti que cree en la retribución
tú crees en ello. O sea, crees que está justificado tratar a alguien malamente bajo ciertas circunstancias. Y ella que dice, pero yo no sé qué, y Miller le interrumpe, bueno, no te he hecho una pregunta. No quiero discutir, dice ella, sino... O sea, dice él ahora aquí algo sobre su pareja, parece ser que es Rob. O sea, es sobre el tema de que, aparte del tema con Rob, es como que ella dice, puedo entender por qué las personas se comportan mal. Porque ha habido todo otro tipo de circunstancias en su vida que les hacen comportarse así. Ahora dice Miller, entonces Dios no entiende. O sea, quiero decir, nadie que esté en unidad con Dios entiende, en ese sentido, por qué se trata a la persona mal. O sea, porque todo lo que hace la violencia es engendrar más violencia. O sea, una vez que entiendes en tu corazón, en tu alma, este principio básico, nunca dirás eso, vaya, entiendo que esa persona que ha sido maltratada, pues es como que entiendo que haya matado a su maltratador. Nunca dirás eso. Sí que podrías ver la causa y el efecto del comportamiento, pero aún así no justificarías esa decisión interna de la persona. La decisión está equivocada. Y la mujer dice, no justificarla, sino simplemente entender que hay otras circunstancias que pueden hacer que una persona decida, sí, voy a maltratar, y la otra persona, pues no. Bueno, vamos a llevar esto a un extremo, dice Miller. Porque esto quizás nos ayude a hacer la elección correcta y ver un caso extremo. Ahí pongamos dos personas. Ambos han sido abusadas sexualmente de pequeñas. Una es un chico, otra una chica. La chica se pone a ayudar a otros niños y el chico a menudo abusa de otros niños. Bueno, ¿cómo te sientes sobre este chico que sigue abusando, que se ha puesto ahora él en el papel de maltratador, habiendo sido él maltratado? ¿Cómo te sientes? Bueno, tú acabas de decir que es solo la elección, simplemente la elección. Pero mi creencia interna es que no, hay otras circunstancias por encima de eso que hicieron a ese hombre elegir de ese modo, elegir ese camino. No, dice Miller, o sea, fíjate, esto es una falsedad completa en la que te estás animando tú misma a creer en esta falsedad. O sea, sí que hay gente, sé que hay gente que cree esto, mucha gente, y es completamente equivocado. Si fuera cierto, fíjate, no habría infiernos. Y recordad que esto de los infiernos, que puede sonar como demasiado anticuado o clásico, no sé qué, bueno, el primer plano de nuestra condición espiritual, que tiene luego muchos planos, y no es un estado eterno, por así decir, pues el primer plano en su condición más baja, en los subplanos más bajos, se llama así, ¿no? Los infiernos. O sea, no habría infiernos, porque dice Miller, entonces claro, Dios estaría diciendo, mira, esa persona hizo esa elección porque mira lo que pasó en su vida, no sé cuántos, y pobre persona, entonces lo voy a arreglar todo para ella y ya está. Entonces, Dios no hace eso. ¿Y por qué no lo hace? Porque Dios sabe que esas personas hicieron una elección. Y el hecho de que crees que no, el hecho de que tú creas que no lo han hecho, la elección, es el problema. Pero y también ocurre que eso de que pienses que no han hecho la elección y que tienen esas circunstancias que mitigan
digamos, su responsabilidad, esas circunstancias mitigantes, eso te hace a ti salirte de rositas, o sea, poder librarte, no responsabilizarte de tu propio comportamiento desamoroso. Debido a eso, a que te quieres librar, te quieres salir de rositas del comportamiento desamoroso, debido a ese pensamiento sobre las circunstancias mitigantes, y entonces tu comportamiento desamoroso para ti misma está más justificado. O sea, y esa es una de las justificaciones que tienes, ¿no? Entonces, y ella confirma, dice, entonces básicamente te estás diciendo, dice Miller, vale, ellos tienen circunstancias mitigantes. Y ahora pues tiene que haber varios grados de circunstancias mitigantes. O sea, es como que tienes una escala interna. Esto es un evento extremo aquí arriba, ¿no? Y aquí en medio tienes un evento menos extremo. O sea, este evento más extremo, este evento de la maldad, lo que le han hecho a una persona de pequeña, por ejemplo, anima o permite este tipo de acciones por parte de la persona, ¿no? Y este otro extremo, fijaos, ¿no? Lo he puesto aquí también. O sea, el hecho de a uno mismo que tenga esta especie de maldad que le han hecho a uno, venga, justifica a esta acción. Pum, pum. Y esta circunstancia vital mitigante me justifica para justificar eso. Las acciones justificadas están aquí, pumba. Y esto, el nivel de cuánto de extremas pueden ser las acciones están justificadas por el mal que ha sido vivido, ¿no? Bueno, esto es lo que te estás diciendo internamente a ti misma. O sea, y la persona que tiene esta creencia dentro de sí misma, como tú, pues vas a juzgar el comportamiento así. Vas a decir, vale, hice esto, por ejemplo, este punto de aquí, pero, cuidado, pero la razón por lo que lo hice era porque me sucedió esto o esto otro, y luego hay esta influencia de espíritus, de desencarnados, y esa cosa que me ocurrió, ¿ves? Y todo eso es hacer excusas. O sea, tú lo hiciste porque hiciste una elección. Otra cosa es luego, ¿verdad? En esas elecciones, cuánto de responsabilidad, que tampoco es mucha en la mayor parte de casos, ¿no? Tendrán quienes nos grabaron inconscientemente con las heridas en el alma, heridas emocionales, ¿no? Los adultos, pues de pequeños, pues los niños pueden haber sido educados realmente en atmósferas donde se dice que el mal está bien, que está bien matar, que está bien robar o lo que sea. Y es una educación y que las leyes hay que quebrantarlas. Entonces las acciones de esos niños, por ejemplo, en un caso extremo como este, pues van a ser compensadas en el alma de los padres también. O sea, hay una responsabilidad, y como estamos empezando a ver con algunos pocos ejemplos de vídeos y de cosas que estamos viendo de la compensación, ¿no? De la que va a hablar ahora brevemente. Y claro que sí, te pasaron muchas cosas, pero aún así hiciste una elección, haces una elección cada vez. Y Dios, bueno, y se interrumpe, la razón por la que la ley de la compensación existe es debido a la elección. Y sé que, en particular, la gente que procede del ámbito de la nueva era, del New Age, de los círculos, esos dicen, bueno, es muy injusto que Dios diseñe esto así, que Dios asigne la elección así. No, pero no es injusto, porque Dios sabe exactamente quién hizo la elección, cuándo la hizo, cómo la hizo. Todo está escrito en el alma de la persona, claro. Y esa escritura, digamos, ese alma que interactúa todo el rato con la ley, y es perfecta en su operación, esa relación entre el alma y la ley. Y lo que al final tú te dices es eso, ¿no? Si te sucede esto y hay una cosa mala aquí, porque esta es la escala digamos, de maldad que te sucedió, de las cosas malas que te sucedió, y esta es la escala de la acción, ¿no?
O sea, tenemos esta cosa particular, entonces se le permite tomar esa extremada acción. Si tiene este nivelazo más gordo de cosa mala que le pasó, entonces se le permite tomar esta acción súper extrema, ¿no? Pero ahora bien, claro, sabemos que eso existe en la ley humana, la ley de los humanos. Ese concepto está ahí, en la ley de los humanos. O sea, existe eso como, venga, una mujer que mata al marido porque ha sido maltratada durante toda su vida por el marido. Y muchas mujeres, particularmente en Occidente, les gustaría que esa mujer se salvara de cualquier tipo de medida, prisión, medida correctiva, cualquier cosa, medida psicológica correctiva, cualquier cosa. O sea, que es como que se siente, pues eso, que hay derecho a que esa mujer haya matado al marido. Y existe esa creencia interna en la mayoría de gente del planeta de que es justificable. Pero esa es la visión del mundo del amor, la visión mundana del amor, no la de Dios. O sea, no me importa lo que tú me hagas a mí, no hay justificación para que yo tenga ningún comportamiento desamoroso hacia ti, desde la perspectiva de Dios, claro. Tengo que trabajar sobre ello, dice la mujer. Sí, dice Miller, sí. Y no solo tú, sino la mayoría del planeta. O sea, no es un problema que sea singular, digamos, para una sola persona, unas pocas. O sea, la mayoría de la gente cree en eso. Puedes ver los resultados. Vamos a la guerra. Sí, como dijimos antes, no nos pasa nada con el hecho de que tantos millones de niños mueran al año, ¿no? Los que nombró en los otros vídeos, ya solo sea por malnutrición y aborto, que más o menos ronda los 100 millones de almas que empiezan con esa individualización de su alma tan tremenda para luego seguir la potencialmente eterna carrera, ¿no? O sea, ¿y por qué justificamos eso? Tiene que haber razones. Y las razones son de esto, es todo este proceso de justificación que atravesamos, que realizamos. Y es completamente defectuoso en la perspectiva de Dios sobre el amor. Dios lo ve así, defectuoso. O sea, la clave está primero, verlo, no juzgarlo, verlo. Y decir, bueno, vale, ¿qué necesito soltar, liberar yo ahora? Para permitirme desplazarme, cambiar en este concepto en concreto. Y muchos de vosotros os enfadáis mucho con esto, con todo esto. O sea, no queréis desplazar ese concepto, no queréis cambiarlo, queréis aferraros al concepto toda la vida. Queréis tener ese sentimiento interno de que se os permite justificar ciertas acciones, ciertos comportamientos debido a que hubo otros eventos malos o peores que sucedieron a vosotros o sucedieron o lo que sea, o a otros. Y entonces sentís justificación para poner en acción estos comportamientos resultantes, digamos. Y claro, tenéis que abandonar todo eso si queréis la perspectiva que tiene Dios del amor. Y mientras no lo abandonéis, no vais a sentir el amor de Dios, no podéis sentirlo. Así que lo que sucede, lo que veo, es que a menudo nos afanamos ahí realmente a aferrarnos a estos sistemas de creencias, digamos, que nos animan ahí como animadores, como cheerleaders, estos sistemas de creencias, pensando que son realmente, que son algo que realmente nos está permitiendo un desarrollo positivo,
estos sistemas de creencias, pensando que nos están realmente ayudando en nuestra vida diaria y pensando que nos están apoyando cuando la realidad es que hacen todo lo opuesto. Y no solo a nosotros mismos nos hacen lo contrario de lo que pensamos, sino también para todo el mundo en general. Consiguen lo opuesto, consiguen lo contrario de lo que queremos. Y esto es un problema grande del planeta, esta justificación de los comportamientos debido a lo que me pasó en el pasado a mí. Entonces algo me pasó malo en el pasado, entonces estoy justificado a que te pase algo malo, a hacerte algo malo. Y muchas veces ni siquiera nos preocupa si la persona a la que estamos tratando mal nos trató realmente ella en concreto mal. No nos preocupa eso. O sea, puede ser alguien que es realmente agradable con nosotros, pero le tratamos mal. Pero bueno, decimos, no, es porque yo fui tratado malamente cuando era niño. O sea, no nos preocupa si es justo. Bueno, pues Dios sí se ocupa de eso. Dios se ocupa. Y esta es una de las diferencias entre el amor de Dios y el nuestro, claro. Dios sí se ocupa. Dios, por ejemplo, para ti, Angie, y tu marido, y cuando defines el dolor debido, o sea, el daño respecto a lo que te sucedió en el pasado. A ver, un momento, ¿cómo lo dice aquí exactamente? Que no sé qué me ha pasado. Bueno, aquí se pone, de repente hace cosas raras YouTube en este navegador. Vamos para allá. Sí, contigo en el pasado, o sea, ella justifica lo que le hace al marido debido a lo que a ella le pasó en el pasado. Pues bueno, Dios sí se ocupa de eso. God cares about that. O sea, Dios está diciendo, Angie, ¿por qué estás haciendo eso? No estás sintiendo mi amor porque estás evitando que fluya, porque crees en un concepto completamente diferente al que yo tengo. Eso es lo que te está diciendo Dios. Bueno, no sé lo que pasa aquí con el navegador. Y eso es lo que pasa, que muchas veces creemos en un concepto, ya está a punto de terminar, concepto completamente diferente del amor. Y tenemos que abandonarlos. Pero aún los estamos justificando, permanecemos en ellos. Ahora bien, para muchos de vosotros vais a atravesar unos sentimientos muy terribles cuando hagáis eso. O sea, tenéis el hecho de tener ese sentimiento interno dentro de vosotros de que se os permite tener esas reacciones violentas, esas acciones violentas, o para muchas mujeres, por ejemplo, pensáis que vuestros maridos se les permite tomar una acción violenta si vosotras sois amenazadas. Muchas creéis eso. Entonces, para abandonarlo, esa creencia, vais a tener que hacer un proceso del miedo, un procesamiento del miedo. O sea, un miedo acerca de lo que podría conllevar esa acción violenta para vosotras, qué podría implicar para vosotras. Un miedo acerca de esa posibilidad. Y eso podría haceros poder atravesar el miedo y soltarlo. Y una vez que lo hacéis, una vez que lo procesáis, probablemente ya no creáis en esa cosa más, nunca más. Y particularmente si en el proceso recibís algo de amor de Dios. Ciertamente, si pasa eso, ya ciertamente no creeríais en esa creencia falsa. Ya nunca más. Así que tenemos que ir con mucho cuidado con nuestras justificaciones. Vale, pues aquí acaba la pregunta. Menos mal que ya estaba al terminar. Perdonad por esas cosas que han pasado. Vamos con lo que dije que podíamos comentar para finalizar, que me parece muy interesante
tenerlo muy claro, porque es muy simple, muy bonito además el tema este de lo cerca que está Dios, por así decirlo, de nosotros, ¿no? La conciencia es ese sentido interno de que las cosas son o no son armónicas, o sea, están en armonía con la verdad y las leyes de Dios, o sea, la verdad que es casi sinónimo de leyes, y el amor de Dios, tal como lo ve Dios, el amor es un sentido, una sensación, una especie de sentir la verdad, ¿no? El ejemplo es ese que hemos visto, que además estaba comentado no solo en este vídeo justo de esta pregunta que hemos visto, que es algo que ha salido, sino en muchos otros de Miller, ¿no? Y de Mary. Pues si un niño es abusado, pues sabe el por qué. Perdón, sabe que es desarmónico, pero no sabe por qué intelectualmente. Porque no sabe nada de lo que es el sexo. Eso sería la conciencia. O sea, no le hace falta al niño o a la niña saber las leyes de por qué está mal. O sea, porque eso es un error, es una falsedad y es desamoroso a la vez, fijaros. O sea, es una cosa que contraviene la verdad, o sea, las leyes, tal como funciona todo el mecanismo de todas las leyes sobre el alma, sobre lo físico, todo junto a la vez. Todo es uno en ese sentido, ¿no? Y Dios es el que ha creado las leyes, todas las leyes y las potencialidades para más leyes crearse. Por lo tanto, tiene ese inmediatamente, está abrazando todo el universo y sabe perfectamente, y todos los planos espirituales los abraza a la vez todos y todo eso, entonces, y tiene una conexión directa con el alma, entonces tiene perfecto conocimiento por ser un ser infinito de lo que está pasando y de si está en armonía o no, y eso no hay medias tintas, es verdad o es mentira, o sea, es un error o no lo es. Y esto sucede con el asesinato en general, ¿no? La mayoría de la gente, otra cosa que se suele poner mucho como ejemplo, ¿no? Porque es muy sencillo. La mayoría de la gente está dispuesta a condenar, digamos, el asesinato, porque tiene esa sensación, como aquí vemos, esta inocente sensación de que eso es algo que no está muy bien, digamos. Aunque luego cuando ya, venga, pero hay que ir a la guerra porque el país está en peligro, ahí defendemos los miedos muchas veces. Entonces eso, no hace falta saber del alma, del libre albedrío, y luego cuando el alma va creciendo, incluso cambiando de planos, cuando vamos cambiando de condición en amor, de plano en plano, podemos entender más y más cada vez las razones, ya intelectualmente, las leyes de que algo sea verdad, o sea armónico para Dios. Ahora, claro, esto tiene un matiz mucho, porque como estamos en una tierra absolutamente inundada en el pecado, o sea, sumergida completamente en la desarmonía, la justificamos ir contra el libre albedrío de los niños de maneras así. Esto no quiere decir que estemos abogando por el libertinaje, pero es lo que hemos visto ya muchas veces en muchos audios y cosas, ¿no? Entonces, estamos completamente anegados ahí, sumergidos en esa atmósfera de donde realmente idolatramos el miedo, ¿no? Podemos entender cada vez más en otros contextos que ya no sean tan desarmónicos como este. Eso ya significará pues gozo, simplemente de inundarnos el alma cada vez con más verdades, con más conexión con todos los principios, como hemos empezado también a ver en la serie de amar a Dios a través del conocimiento, en una conversación ahí con Clau, que podéis ver un audio que tenía algunos gráficos, amar a Dios a través del conocimiento y del sentimiento de los principios de sus leyes. Pues los principios también son infinitos, aunque otro tipo de infinito seguramente que el de las leyes, que también hay infinitas, y eso no tiene límites, y vamos cambiando de plano en plano para como saborear, por así decir, cada vez más de esa alma que somos en relación con el alma de Dios, si la quieres llamar así, que es la que creó todo absolutamente. Entonces, creciendo además, que por eso lo pongo aquí, en acumulación de verdades y creciendo en nuestra comprensión de cómo estas verdades siempre van ligadas al amor y bueno, y a todos los otros principios. Y claro, eso es lo que decía ahora, no sucede ya solo en contextos donde, como en el que estamos, reina la desarmonía, sobre todo el miedo es nuestro Dios, como se ve tan patentemente, ya que así lo aceptamos como un Dios colectivamente y en diversos grados personalmente, en estas crisis fabricadas del 2020-2021, por ejemplo, que es como muy paradigmático, ¿no? Y lo que nos quede de fiesta, aquí pongo en medio en broma, ¿no? Sino que eso de acumulación de verdades y disfrute en ese sentido ya no solo de purificación del alma, sino de ya los planos celestiales, ¿no? De unidad con Dios en los muchos planos celestiales a partir de la octava esfera.
Entonces esa verdad, sentir de Dios acerca de algo, ese órgano del alma, que es la conciencia, ya está disponible para toda alma. Y es acerca de cualquier cosa, no solo de la conciencia moral, ¿no? Es la conciencia como el órgano de conexión con la verdad. Y luego vemos lo que pasa, qué pasa en realidad en la vida de la tierra, ¿no? Que se favorece el pecado, ¿no? Está bien, está incluso luego se anestesia también con muchos materiales de la nueva era, etcétera, metafísica, y más o menos ahí, bueno, y a veces pues o se circunvala, y también, bueno, hay materiales que nos ayudan a progresar de todas maneras en el amor natural, que es lo que tenemos que hacer de todas maneras, ya sea con o sin amor divino, para que sea más rápido y más realmente la relación con Dios. Pero pasan los años y suele haber más degradación, ¿no? Y sobre todo esta es por nuestras decisiones, porque ya tenemos mucho grabado desde la concepción en el útero. Entonces hacemos muchas decisiones y luego durante los 7 primeros años de nuestra vida, pues todo es absorbido en el alma, y eso todo incita, es lo que proviene de la sociedad y de la familia, se graba desde el estado uterino como ese material emocional mezclado, incitante, que parece como condicionarnos, pero hasta el punto solo en que ya nos vamos volviendo cada vez más autorresponsables y podamos empezar realmente algún camino de purificación, ¿no? Y luego parece que la gente vamos por la vida ya casi sin sensibilidad a la conciencia, como aturdidos, ¿no? Esta maraña de confusiones, desconexión de nuestra alma, excusas, o sea, y con las heridas emocionales incluso ya se llenan también de atracciones, ¿no? Por la ley de la atracción, no solo personas físicas, sino también espíritus desencarnados que casi ni saben dónde están tampoco, atraídos por las heridas, a través de las cuales compartimos eso de lo que hemos hablado ya bastante, las adicciones emocionales, aparte de que las compartimos también con personas físicas, y bueno, pues llegamos anestesiados al respecto de que tenemos un órgano que se llama conciencia, que tenemos un alma en general, etcétera, ¿no? Y con esas decisiones nos alejamos más aún de la felicidad real, que proviene de eso, de estar cada vez más en el alma, digamos, y ya todavía más si tenemos relación con Dios. Entonces, esas decisiones tomadas que representan, que ponen en acción, por ejemplo, emociones de resentimiento contra la vida, contra nuestra confusión, contra nuestras decisiones previas, un círculo vicioso, ¿no? O frustración. Y claro, de eso se nutren o se nutrían los sistemas del mundo. Aquí nutrían ya hablando en el pasado, de como si esto ya tuviera la pesadilla, se hubieran deshecho los planos que hemos creado a través del pecado, ¿no? Los 6 planos de estado álmico. De eso, literalmente se aprovechan de esta desconexión de cada persona, ¿no? Desde pequeños. Esta desconexión que en el fondo es antinatural, en otro sentido de natural, ¿no? Desconexión con respecto a la verdad de Dios. Y bueno, pues vamos a cotillar aquí lo que nos ponen en la Wikipedia sobre el tema. O sea, nos dice que la conciencia moral puede llevar a diferentes personas a actuar de modo distinto, de acuerdo a sus principios. Vamos a ponerlo de otra manera esto, a ver si se apaña. Parece que funciona. A ver, así. Y lo subimos con el control más o el comando más, el tamaño de la letra. Muy sencillito con el teclado. Entonces, una persona puede considerar ir a la guerra como un deber ético, mientras que otra puede creer un deber ético evitarla bajo cualquier circunstancia, evitar la violencia. ¿Veis? Esto no sería la conciencia tal como ya la revela Jesús, ¿no? La revela Miller, que tiene luego charlas de las que ya hemos visto un poco en la página A2. Hemos visto los esbozos de los que hice un audio en esta página A2. Vamos a verla un momento. Y la tenemos enlazada, por ejemplo, en esta misma nota. En el cuarto punto de la página 2, la conciencia, ¿no? Ahí tenemos alguna explicación más, siempre sacada de lo de Miller. Bueno, aquí hay muchas cosas. Y fijaos, este apartado 4, entendida desde la perspectiva de Dios, y están enlazados estos audios sobre las conversaciones de Miller y Mary, los esbozos.
Entonces hay unos esbozos ahí muy interesantes que ya nos indican eso, ¿no? Como lo hacen como más real, más científico, digamos, ¿no? Esto sería la conciencia que proviene de la sociedad y de los padres, ¿no? Porque si una persona lo considera de una manera la verdad y otra de otra, no estamos hablando de la conciencia en el sentido de Dios, del órgano del alma, de lo que nos revelan Miller y Mary y que hemos visto con la nota anterior, que es tan palpable como eso que he dicho. Cuando alguien es abusado sexualmente, inmediatamente siente, sobre todo los niños pequeños, muy claramente, ¿no? Algo que no saben por qué, pero que está mal, ¿no? Entonces, aquí la conciencia percibida desde el punto de vista religioso es el conocimiento de un individuo sobre el bien y el mal. También lo remite a algo individual, por lo tanto algo relativo al individuo, ¿no? En el cristianismo aquí ya se pone más interesante, porque la conciencia sería la voz de Dios, que analiza si lo que hace la persona está bien o mal. Claro, pero fíjate, y lo que nos revelan es un ligero matiz muy importante. Miller y Mary nos revelan otra cosa diferente, pero no del todo, ¿no? Sí que es como una voz de Dios, entre comillas, pero no analiza, sino lo que hace es transmite con esa abundancia que es Dios, esa generosidad continua, porque la verdad no muchas veces, o sea, nos tenemos que anestesiar ante la verdad para no estar en comunicación con ella. Por eso hemos hablado antes de que vamos perdiendo sensibilidad. No es como el Espíritu Santo, que es todo el mecanismo de leyes que conectan nuestra alma con Dios, con el alma de Dios, para recibir el amor divino, que eso es otra historia, esa sustancia que no es el amor natural y que permite pues que vayamos mucho más rápido, que tengamos mucho más acceso todavía tanto a la verdad personal como a la verdad divina y todo eso, ¿no? Que estamos viendo también muy bien con Miller. Entonces, analiza, no analiza. Dios simplemente te lo da, como al niño que es abusado sexualmente, pumba, una sensación además que no es intelectual. Eso está mal, o sea, es incorrecto, no está armónico con lo que tú eres, que es un alma con un destino potencialmente de eternidad. Y con la potencialidad ya de que cuando te concibieron ya eras un alma perfecta, de plano 6, como siempre nos comenta Miller. Entonces, se guía por la voz de la conciencia. Aquí está mal redactado quizás, ¿no? Porque no sabemos a quién se guía por la voz de la conciencia. La persona, la conciencia, el cristianismo. Bueno, esta voz hace posible que sea responsable el comportamiento humano. O sea, permite o sea, es como que acompaña el principio de responsabilidad. Y esto está aquí como bastante bien dicho en algún sentido, ¿no? Si lo vamos aclarando a la luz de lo que nos comenta Miller. O sea, en el momento que estamos ante una opción que compromete a la conciencia de cada cual, es la conciencia, o sea, es lo que permite señalar entonces que la conciencia moral es el proceso de salvación de la persona humana. Esto también está redactado raramente, creo yo. O sea, hay una acción que nos compromete la conciencia. Y claro, en el hecho de verse comprometida, como hemos visto en el caso del amor o sea, del abuso sexual, nos damos cuenta de que eso nos puede salvar. Sí, esto también lo podemos interpretar, sacarle, digamos, punta para llevarlo a nuestro terreno, ¿no? De decir, de la super revelación super clara, que no llamarlo revelación es un poco raro, no. O sea, la enseñanza de Miller, de Jesús, la conciencia moral, claro, es un instrumento de nuestra potencial redención. En este sentido, ¿no? De que es el órgano que ni siquiera es solo moral, sino que es la conciencia en general. Y no como consciencia, sino como ese órgano del alma, insisto 1000 veces, que nos transmite verdad automáticamente como sentir, y sobre todo, ¿no? Aunque luego esos sentires también nos comenta Miller en sus charlas sobre la conciencia con Mary, que se pueden traducir muy de inmediatamente a lo mejor a palabras, pero lo sentiremos que es la conciencia, sentiremos que son primero los sentimientos de nuestra alma en relación con Dios y luego pues
dependiendo de nuestro desarrollo, etcétera, puede que enseguida, en algunos casos, parezcan palabras, a lo mejor, ¿no? Es algo así lo que comentan. Es decir, que si tomamos una opción, creemos que esta sería la mejor para uno mismo, así esté bien o mal. Esto también está raro. Bueno, entonces, la conciencia es el saber de lo moral son los actos del ser humano en cuanto al bien y al mal. Esto también es raro. Y en la conciencia sería la voz de Dios que nos guía, es una parte del espíritu. Aquí hay según el catolicismo, la conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. ¿Veis? Otra vez, juicio de la razón. Esto nos transmite más toda la esfera, digamos, de los caminos infinitos del amor natural, mientras que solo hay un camino del amor divino. O sea, de la relación con Dios, en realidad es solo una vía, un camino, la vía, el camino. Y luego aquí, todas estas cosas, como vemos, siempre está despuntando el individuo autodependiente, dependiente de uno mismo, que razona, que no sé qué, y que va esforzándose. Esto es como que está expresando aquí el hecho de que los adultos en general estamos ya anestesiados a la conciencia, a nuestra alma, y nuestra alma conteniendo ese órgano de la conciencia. Por lo tanto, al estar anestesiados, a estar verdaderamente en nuestras emociones, en todas ellas, en todas, estamos anestesiados a eso, entonces ya vamos por los caminos del amor natural, sin la relación con Dios, que son infinitos, ya digo, esos caminos. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos morir y seguir en ellos, superando pantallas de juego de la purificación del alma hasta el plano 6, pero sin la relación con Dios, que es como muy paradójico pensarlo, es muy así no lo podemos entender, pero sí que eso nos lo comenta Miller con mucha claridad, y de hecho tiene muchas conversaciones con espíritus de varios niveles, de varios planos, y que no necesariamente tienen relación con Dios, pero que ya han muerto y están ahí, pues a veces muy felices, relativamente siempre, hasta el plano 6, y luego a partir del plano 6 ya es otra historia, mucho más rica y más. Entonces la conciencia moral es un juicio de la razón, ¿veis? La razón, según lo que llames a la razón, porque ahí ya para nosotros la conciencia sería ese órgano del alma y por lo tanto es la transmisión directa de Dios. Y sí, que nos permite reconocer la cualidad moral de un acto concreto. Eso sí es verdad, que pensemos hacer, esté haciendo un hecho. Cuanto más desarrollemos la sensibilidad a ese órgano, pues más podremos reconocer eso. En todo lo que dice y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. Mediante el dictamen de su conciencia percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina. Esto de que está obligado a seguir fielmente, no hay ninguna obligación. Dios no obliga. Así que sus leyes pues te van conduciendo finalmente, porque implica mucho dolor realmente y mucho sufrimiento, ¿no? Finalmente, mucho dolor continuo el hecho de estar en desarmonía con Dios, o con el amor natural. Entonces, mediante el dictamen de su conciencia, el hombre percibe y reconoce las prescripciones, decíamos. Y ahora citan, creo que el catecismo, y dice: la conciencia es el núcleo más secreto. Fíjate, eso sí que ahí podría ser una especie de hacer referencia a que está en el alma como órgano, ¿no? Y es el sagrario del hombre en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella, o sea, de la conciencia. Es la conciencia la que de modo admirable da a conocer esa ley, que le advierte que debe amar y practicar el bien y que debe evitar el mal. Haz esto y evita aquello. No es que deba ni nada, simplemente es que Dios expresa verdades. O sea, esto está mal, lo que quiere decir que implica dolor y sufrimiento. O sea, y te lo dice. O sea, es desarmónico y conlleva unas consecuencias, etcétera. Entonces, esa es la verdad. La verdad son hechos. No te dice lo que tienes que hacer. Simplemente te informa muy amorosamente, porque no obliga. Entonces, aquí vemos también pues eso, ¿no? Esa concepción errónea sobre Dios que trasluciría por lo que está comentando aquí.
cuyo cumplimiento de esa ley, dice aquí, consiste en el amor de Dios y del prójimo. Bueno, algunas iglesias consideran que seguir la conciencia propia es tan importante como obedecer a la autoridad civil y religiosa. Eso puede llevar a dilemas morales. ¿Debo obedecer al mundo o mi propia percepción del bien y del mal? Claro, ahí está el problema de la historia, ¿no? Que como el mundo va mucho en contra de Dios y no tenemos cultura sobre esto y desarrollar esa sensibilidad al órgano de la conciencia, pues tenemos todos los dislates que pasan. No sé si está bien empleada la palabra, el disparate que es el mundo, ¿no? Entonces, fijaos, aquí el hinduismo, y cuando ya hace referencia al budismo, no sé qué, ya simplemente están hablando de conciencia con S, ¿no? Porque si vemos la definición en el diccionario, pues eso, también sin la S, también significa el conocimiento que el ser humano posee sobre sí mismo, casi como conciencia, ser consciente de algo, ¿no? Casi. Conocimiento detallado, exacto, real, conciencia social, conciencia medioambiental. Pero aquí tenemos la definición 3, que es este tema de discernir entre el bien y el mal. Es toda esta órbita del tema que hemos visto. Y fijaos, ¿no? Pues bueno, y si ponemos conciencia en el diccionario con la S, a ver qué nos dice. Mira, fíjate, nos remite a conciencia, ¿no? Sí, de hecho, todo, si podéis ver en la Wikipedia, todo el tema de la conciencia habla, pues eso. Conciencia es un estado en el cual el sujeto es consciente, o sea, no dice nada, pero no tiene sentido, pero en realidad. Entonces, y bueno, también tenemos la conciencia en general. Conocimiento compartido, dice que es del latín. Cum scientia, como se diga en latín, con conocimiento, mismo origen de consciencia. Entonces, como veis, no se hace esta distinción, ¿no? La conciencia en los humanos, o sea, ser conscientes de algo. Captación, reconocer cosas, ¿no? Percepción. Y luego, pues aquí también pues admiten eso, ¿no? Casos de conciencia, dirimir lo que está bien, lo que está mal. Bueno, pues hasta el siguiente audio o vídeo y muchas gracias.